¿Quién como mexicano no ha celebrado o se ha sentido identificado cuando mencionan la festividad del Día de Muertos? Son épocas para anhelar saborear el pan de muerto, para ver las calles y mercados vestidos de colores, percibir el olor de la flor de cempasúchil o simplemente para recordar a los que ya no están. Es por eso que en vísperas de esta celebración decidimos hablar de ella y de algunas de las características históricas, biológicas y culturales que la representan. Así que si quieres saber un poco más de ello, ponte cómodo o cómoda, que estos pinzones cuánticos, yo soy Jesús y comenzamos. El Día de Muertos, que se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, es una de las festividades más importantes y reconocidas de nuestro país, y no solo debido a la gran carga simbólica que representa, sino también por su conexión con ciertos elementos de gran relevancia biológica y cultural. Pero, ¿cuál es su origen? Su origen se remonta a la colonia, en donde tras un largo proceso se fueron mezclando prácticas y creencias prehispánicas con las religiosas para formar así una sola. A esta mezcla de creencias se le denomina sincretismo. La imposición del catolicismo durante la época de la colonia en México condujo a un sincretismo que se mezcló con las festividades agrícolas prehispánicas, dando como resultado el origen de una festividad dedicada a honrar y mostrar respeto a los muertos, teniendo a los pueblos originarios de nuestro país como sus principales representantes, los cuales con el paso del tiempo han ido añadiendo diferentes significados y evocaciones que van de acuerdo con el pueblo, comunidad o grupo indígena al que pertenecen. Bajo esta lógica podemos encontrar que el Día de Muertos no se va a celebrar de la misma forma en todo el país, ya que cada zona y región va a tener sus propios elementos y significados, e incluso se le va a nombrar de distinta forma. En la zona de la Huasteca se le conoce como el Xantolo, que significa Todos Santos. Y si nos vamos más hacia el sur, nos vamos a encontrar con el Hanal Pichán, que en maya significa la comida de las almas. En cuanto a los significados de los elementos o las formas en las que se llevan a cabo, nos vamos a dar cuenta que también van a variar dependiendo del contexto cultural en el que se desarrollen y que a su vez van a guardar una estrecha relación con la biodiversidad del lugar. Por ejemplo, en algunas comunidades rurales indígenas de Michoacán y del Estado de México relacionan la migración de la mariposa monarca con estas fechas, debido a que las personas consideran que estas son el alma de los muertos e interpretan su llegada como un anuncio de su visita, motivos y razones por los cuales las protegen. Uno de los símbolos más representativos de estas fechas son las ofrendas. En estas se colocan desde frutas, flores, inciensos, comida, bebida o lo que sea que le gustara al muertito mientras estuvo vivo. Y es a través de estas que podemos vislumbrar la estrecha relación entre esta celebración y determinados aspectos históricos, culturales y biológicos de nuestro país. Las velas es otro de los elementos más importantes dentro de las ofrendas, debido a que, bajo las creencias populares, se piensa que a través de la luz de su flama, esta guiará a los difuntos hacia la ofrenda. Algunas comunidades rurales e indígenas de Yucatán, e inclusive del estado de Oaxaca y Puebla, se preparan meses o semanas antes a esta fecha para fabricar y producir velas, las cuales se fabrican a base de cera de abeja, principalmente de la abeja melipona. Una de las características biológicas de estas simpáticas amigas es que no tienen aguijón y son nativas de la península de Yucatán. De hecho, para los antiguos mayas eran consideradas como sagradas, realizando en su honor entre 4 y 6 ceremonias al año. Aparte de la importancia que tiene su cera para la fabricación de velas, también se le atribuyen propiedades medicinales por su miel, ya que esta ayuda a curar dolencias, heridas y quemaduras, por lo cual se ha ganado el estudio de distintos investigadores de México y el mundo, así como el cuidado y protección de los pueblos étnicos que se dedican a su crianza. Uno de los elementos característicos de las ofrendas es el copal, el cual se usa como incienso y se utiliza bajo la creencia de limpiar el lugar de los malos espíritus y que el alma pueda entrar sin ningún peligro. Los copales pertenecen al género Bursera y en México existen poco más de 100 especies diferentes, distribuidos principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. De ellos, se extraen resinas naturales que se endurecen al entrar en contacto con el aire. De su madera y frutos es posible obtener aceites esenciales. Las cualidades de los copales fueron conocidas y aprovechadas ampliamente desde las culturas prehispánicas, principalmente por sus usos rituales, ceremoniales, terapéuticos, medicinales e inclusive se utilizaba como pegamento, prevaleciendo así su uso hasta la actualidad.
Según los relatos de los españoles a su llegada a Mesoamérica, el incienso que conocemos como copal era considerado como una esencia con poderes mágicos que brindaban protección. Y por último, pero no menos importante, uno de los elementos que no puede faltar en estas fechas es la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil es originaria del centro de México y su principal productor es el estado de Puebla. Posee muchas florecitas pequeñas que dan la impresión de ser una sola. Es por eso que su nombre proviene del náhuatl Cempauaxóchil, que significa 20 flores o muchas flores. Hay quienes también la nombran como la flor de los 400 pétalos. De acuerdo a la tradición, se debe de hacer un camino de flores de cempasúchil hasta la ofrenda, para que las almas no se pierdan en su trayecto, ya que estos son atraídos por el olor de los pétalos. Actualmente, más allá de su uso dentro de esta celebración, también es utilizada para aminorar la indigestión, para elaborar insecticidas, para preparar alimentos y bebidas e inclusive para teñir textiles. Sin duda alguna, la flor de cempasúchil es una de las máximas representantes del Día de Muertos, y es la culpable de pintar con su olor y color esta hermosa tradición. Y son los pueblos rurales indígenas quienes nos pueden demostrar cuál es su importancia en esta celebración. Y ya sea que celebres o no estas fechas o que solo gustes de comer pan de muerto y calabaza en tacha, sin lugar a dudas esta es una celebración que nos da un gran arraigo identitario como mexicanos y por la que nos distinguen en otras partes del mundo. Y si no me crees, aquí te dejo esto. Como podemos darnos cuenta, el Día de Muertos es una tradición producto de un largo proceso histórico en donde se fueron mezclando distintas prácticas y creencias religiosas que se fueron heredando de generación en generación hasta dar lo que conocemos hoy en día. Y la importancia de esta celebración ha sido tanta que en 2008 la UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, fomentando así su valor y significado en torno no solo a la celebración como tal, sino también a los distintos aspectos biológicos y culturales que se encuentran inmersos en ella, impulsando así su importancia y reconocimiento como una celebración característica de México, siendo sus principales representantes las comunidades indígenas y rurales. Ahora, cada que se acerquen estas fechas y gustes disfrazarte de Catrina o Catrín, ya sabrás la importancia de esta tradición, así como de dónde es que provienen algunas de sus características y elementos biológicos y culturales. Si quieres saber más de esta celebración, te dejamos algunas recomendaciones, o si es que gustas contarnos de cómo es que vives estas fechas, puedes dejarnos un comentario y nosotros te leemos. Esto fue todo por mi parte, esto fue Pinzones Cuánticos y nos vemos en la próxima.